En 1982, miles de jóvenes argentinos fueron enviados a un conflicto que marcaría sus vidas para siempre: la Guerra de Malvinas. A más de 40 años, sus historias siguen siendo fundamentales para entender no solo lo que pasó, sino también lo que significó vivirlo. En este espacio buscamos escuchar, recordar y reflexionar desde la memoria, el respeto y la experiencia humana. Hoy tenemos el honor de conversar con un protagonista de esta historia, una persona que combatió en Malvinas en 1982. Buenas tardes. Bueno, primero que nada le queremos agradecer por permitirnos entrevistarlo. Eh, y para comenzar me gustaría que se presente y nos cuente un poco de usted. Bueno, buenas tardes, Rosario, Luciano. Soy Federico Sopi, eh, un miembro más de la comunidad de Madariaga, que fui partícipe del conflicto del Atlántico Sur en el año 82, que es un motivo que a ustedes justamente los trae. Y bueno, estoy a disposición de ustedes para cualquier consulta que quieran hacer, encantado de la vida. ¿Qué edad tenía y qué estaba haciendo de su vida cuando se enteró que tenía que ir a Malvinas? En el año 82 yo venía con prórroga por estudio. O sea, vos estabas estudiando, podías, mientras dieras cierta cantidad de materias, ibas, en este caso la colimba, ibas postergando. Bueno, yo tuve un par de hechos familiares, el deceso de mi padre en ese transcurso y después de un hermano, un accidente, lo que me llevó a suspender la carrera y no solicité la prórroga esa que te digo por estudio y obviamente, se fue en el 81, no la renové y en el 82, de casualidad justamente pasa esto en Malvinas, estaba ya con mi familia, yo había quedado como hermano mayor, mi madre y tenía otro hermano menor, el Conejo, que muchísimos lo conocen. Y bueno, tenemos una pequeña empresa familiar, entonces bueno, ayudaba a mi madre con eso y bueno, éramos menos y estábamos más juntos. Decidí suspender los estudios y bueno, esta cosa de la vida que pasa este hecho histórico y bueno, me toca ir yo siempre digo que es una cuestión elemental. Yo era viejo, me preguntaba en qué momento, qué edad tenía. O sea, normalmente la hacían los chicos de 18, era la clase 62. Yo soy clase 58. Entonces, cuando designan qué gente era la que iba a ir al sur y después a la isla, claro, eligieron primero los más viejos, que habíamos varios, así que eran algunos a punto de recibirse. Por una cuestión madurativa, eran más grandes, se suponía que por ahí este tipo de situaciones, que nadie está, por supuesto, acostumbrado, pero bueno, con otra madurez que a lo mejor estaban más preparados para una situación extrema como este tipo. Así que bueno, así fue como nos tocó. ¿Y se acuerda ese día que se lo comunicaron? Sí, me acuerdo. En el 82, casualmente, mi madre había comprado un terreno en Mar de Ostende. Y ese día habíamos ido al terreno como una cosa, como un festejo, eso que, nada, tomar mate, estar ahí, se veía el mar, qué sé qué. Y ahí escuchamos el comunicado. O sea, en ese momento estábamos ahí, fue el comunicado que se había tomado la isla, bla, bla, bla. Y yo digo, chao, bueno, espero que no me toque. De hecho, ya cuando nos llaman, no lo sabíamos todavía que nos iban a embarcar a nosotros, pero cuando hicieron esa selección, ya te digo, primero los más veteranos, y después chicos obviamente de 18, de la clase 62, que era una movilización al sur y que podía llegar a ser ir a las Islas Malvinas. Ahí ya teníamos el conocimiento público, venía todo el mundo de los medios periodísticos, y estuvimos en Río Gallegos un par de días de instrucción, porque la instrucción básica que vos haces en el ejército cuando entras son varios días y se va a lo que se llama un vivac. O sea, hay un trabajo de campo, estás en carpa, de práctica, y nosotros como lo hicimos, nos tocó un temporal grande, fue un desastre, bueno, volvimos a cuartel, o sea que era mínima. Y después práctica de tiro sí hicimos cuando ya estábamos en Río Gallegos, previo a que nos embarcaran a la isla. Bueno, en realidad fuimos en avión.
pero así fue más o menos la situación en ese momento. Cuando vamos a Gallegos, nos llevan a todos en los Boeing 707, eran aviones de aerolínea argentina, totalmente desmantelados adentro, para que entraran más cantidad de soldados, digamos, todos amuchaditos, así como si fuera un medio cualquiera, o si fuera, no sé, un tren, por decírtelo, amontonado. Y ahí llegamos a la isla, que eso fue, en el caso mío, un 14 de abril que tocamos la isla. ¿Y cómo eran esos primeros días? ¿Cómo fueron? De incertidumbre, porque a ciencia cierta, si vos me decís con el diario del lunes lo que pasó, por supuesto nadie pensó en algo por el estilo para nada, y menos con una potencia del primer mundo como Inglaterra, que además uno sabía que era aliado de Estados Unidos, se suponía que iba a ser como una invasión para forzar a la corona británica a negociar, a hablar sobre el tema y llegar a algún tipo de acuerdo. Evidentemente no fue así. Cuando ya empezó a tomar más color, de que veían las fragatas, que veían las tropas de allá y de la isla Ascensión, ellos tenían una base, que era la isla Ascensión, por la distancia necesitaban un lugar previo, y ya vimos que ahí empezó a tomar otro color, o sea, ya no era que era solamente un factor de presión, sino que estaban viendo a unas islas, pero así que, bueno, así fue, estuvimos como 48 horas en la cerquita del aeropuerto, esperando que llegaran los aviones con el material de cada una sección. El caso mío particularmente, yo le hice en el GADA 601 de Mar del Plata, en el ejército, y estaba afectado a la parte de comunicaciones, que era el radar, que eran operados por oficiales. Uno hacía de oficial de ayudante, más la gente que hacía de retén, de defensa de ese puesto de comunicación que teníamos. Fue así que cuando llegó, sí, ahí nos asignaron el primer lugar de trabajo, digamos, que era pasando la misma isla, para nosotros Puerto Argentino, en la parte de un cerro. ¿Por qué en un cerro? Porque tenía más receptividad de señal el radar al estar más arriba. También es cierto, estaba más expuesto. Pero como todavía no había conflicto en sí armado, bueno, hasta ahí estaba todo bien. Yo me acuerdo, siempre le decía a mi vieja en su momento, después le contaba, ¿no?, que tiene particularmente en Malvinas, cuando llegamos, mi primera visión, nosotros veíamos cuando estábamos cerca del pueblo, más o menos 3.000 habitantes, tenían en los galpones todo amontonado muy ordenadamente, así, lo que llamaban tepes, que en realidad es el carbón vegetal, que eso lo usaban como combustible, como si fueran cuadrados así, como de césped que usamos acá, pero eso es carbón vegetal. Entonces eso lo usaban como combustible, tenía todo bien guardadito para combustible de invierno. Y bueno, después llegamos a la posición nuestra, se llamaba Sapperhill, que no era la de avanzada, eso era London, Kent, y nosotros lo que hacíamos era, con nuestros oficiales, era avisar las posibles incursiones o avisos anticipados de enemigo en la isla. Pero bueno, hasta ahí nada, era tomar la posición, armar, hacer las casamatas o pozos de zorro, se llamaba, hacer pozos y defenderlos con roca, eso qué, porque en los ataques de fragata, particularmente, el daño en la onda expansiva son las bombas, los pedazos de metal que vuelan, que son esquirlas, se llaman, que eso es lo que provoca que se esparce un montón de partes y hace un daño muy grande justamente a quien está ahí, ¿no? Entiendo que en esa parte los días eran así, pero después, ¿cómo era un día normal en las islas? No, en principio tranquilos, porque todavía Sí. no nada. Venían en camino. Era esto hacer, digamos, las propias defensas, la instalación del radar, el Roland,
se instalaba el radar y bueno, se iba haciendo las pruebas de defensa, que el radar operaba con 3 pantallas o PPI, que se llamaban, que eran de distintos alcances para poder captar una incursión enemiga, prácticamente las aéreas. Y bueno, eso funcionaba casi todo eso, el enmascarar, que yo le mostraba hace un ratito a ustedes, les contaba. Traje un pedazo en el 2007 cuando volvimos como una experiencia como turista, un pedazo de cinta de enmascarar, la lona esa que se pone habitualmente para tapar tanques o posiciones, disimularla, disfrazarla, que tengo ahí, traje. Pero bueno, particularmente era eso de defender y enmascarar lo mejor posible para que no se delate la posición de tiro de la pieza nuestra, ¿no? Y estando allá, ¿vos te podías comunicar de alguna forma con tu familia que había quedado acá? Ninguna. No, para nada. De hecho, inclusive, a ver, vamos a ubicarnos para que, en todo caso, chicos que escuchen, Sí. no era época de celulares, no habían absolutamente nada de eso. No teníamos forma de comunicarnos. Y nosotros particularmente, mayormente, por ahí escuchaba más que nada radio uruguaya, que eran más veraces que los nuestros. A ver, la situación del país en el 82, social y económicamente, era muy complicada, muy drástica, gobierno militar, que está en plena decadencia. Y en Inglaterra, Margaret Thatcher también estaba con grandes conflictos internos, entonces resultó ser un motivo particular para los dos. Yo siempre digo que no sé si Galtieri hipotéticamente hubiera ganado la guerra, no sé si no hubiera estado muchos años más posteriormente. Bueno, obviamente fueron los ingleses, con la ayuda de Estados Unidos, que se dio lo que indefectiblemente se iba a dar, aunque esperaban que de pronto no fuera ni tan extenso, que no fue tanto, fueron 74 días, pero tan intenso y con tantas bajas, con tantas pérdidas económicas. En una guerra convencional, todavía, hoy estamos viendo otro tipo de guerras ahora con lo que estamos viendo últimamente. Y imposible nosotros comunicarnos con la familia, no, nunca. De hecho, yo en la vuelta, por supuesto, encontré un montón de gente conocida, no conocida de la comunidad. Che, te mandé cigarrillos, te hice una bufanda, te hice no sé qué. Yo particularmente jamás recibí nada, absolutamente, ni de familia, nada. Alguna carta, sí, que la tengo guardada. Y tengo inclusive esa famosa carta al soldado anónimo, que le escribían los chicos de la escuela. Entonces llegaban y bueno, en la correspondencia te daban eso, entre otras cosas, era para mantenerte un poco la mente en alto y un poco distraída de la crudeza de la realidad en el momento. Así que, bueno, más o menos eso era No, yo te iba a preguntar justamente en esos momentos más difíciles, ¿en qué pensabas para sobrellevar todos esos momentos? Hubo en la isla varios ataques, por supuesto. Los objetivos eran distintos. El primero particularmente siempre fue el aeropuerto, una cuestión básica. O sea, vos rompés la forma de comunicación con el continente, que era el aeropuerto, para llegar los C-30, los Hércules, que lo que traían o soldados o alimentos o medicamentos o algún material, un pertrecho de guerra. Entonces, rompiendo ese vínculo y siendo asediado permanentemente por la fragata inglesa misilística, buscaban que te quedas sin ninguno de esos elementos al cortar la comunicación con el continente, y ser más fácil después poder seguir avanzando y tomar con menos bajas para ello. Así todo, el aeropuerto siempre estuvo operable con una pericia de los pilotos aéreos impresionante, y yo siempre cuento y tengo una imagen, si vos me decís cuándo me cayó la ficha, previo a eso, nosotros estábamos en un cerro, como te decía, justamente por el tema comunicacional, por las antenas, y veíamos abajo, a la distancia, 3 kilómetros, ponerle una cosa así,
el aeropuerto, y cuando era atacado, lo tuvimos una película, estábamos viendo una cosa en otro lado, no era la isla, sí, claro, pero lejos nuestro, distante. Hasta que llegó el 1 de mayo, que fue justamente el ataque al radar. O sea, el radar, ¿qué era? Era el aviso anticipado de una incursión enemiga. Entonces era también cegarte y que pudieran acceder más fácilmente a la isla. El 1 de mayo fue así, que fue un ataque específicamente al radar, que consiguieron dejarlo inoperable. Y claro, uno que tenía fusiles, vos tenías fragatas que estaban a 25 kilómetros de la isla, mar adentro, que nosotros no teníamos, no había con qué tirarla a esa distancia. Lo más pesado, los cañones Softman, se llamaban, digo se llamaban porque no sé, ya capaz que seguramente no se usan, de 155 milímetros, que tienen una distancia de hasta 20 como máximo. O sea que estaban fuera del alcance. La fragata sí, y era un continuo desgaste permanentemente a la noche, particularmente, porque eso además provoca caos, la noche, la incertidumbre, el miedo, y los fines de semana. Vos me decís, ¿por qué los fines de semana? Bueno, los soldados ingleses son soldados rentados, lo pago. Y cuando había los fines de semana, sobre todo los senegaleses, que eran perdón, senegaleses no, eso fue, que eran la primera línea de los ingleses, son los que atacaban. Hasta ahí todo fragata, todavía no había ataque en tierra. Y bueno, la sensación esa fue, los refugios que te dije anteriormente que habíamos construido, sirvió para enterrarnos de cabeza, o sea, nada, no tienes nada que hacer, esperar a la vida o la muerte, y pensaba en qué, en tu familia. Eso es. Me cuesta a veces, me emociona un poco. Tranquilo. Bueno, nada, fue así que nos amuchamos así en grupitos en esas casamatas y esperar. Vos me decís cómo hace yo cuando veo, por ejemplo, en la guerra, cómo decís, cómo te acostumbras, eso es imposible. Sin embargo, cuando los misiles vienen en el aire, emiten un silbido, que es la velocidad, el roce con el viento. Y llega un momento que te acostumbras por el sonido a que si está cerca o tuyo no. Eso se llama reglaje de tiro. Entonces vas sintiendo que como que te va llegando y dijiste, bueno, listo, me entierro y que pase lo que tenga que pasar. Y te aferras a tu familia, obvio. Lo primero, adiós, ¿qué sentís? Yo digo, miedo, terror, pánico, y si me permití, cagazo. Estás totalmente indefenso y esperando. Al día siguiente, bueno, tuve uno del grupo, los compañeros, éramos 14, Carlito Seip, un muchacho de Mar del Plata, tuvo la osadía, la locura, de un momento subirse al radar, que ya habíamos abandonado la posición, y manualmente bajó la antena, la bajó manualmente, para que dejara de emitir señales y que en apariencia el objetivo hubiera sido destruido. Fue así que se terminó el ataque justamente a nosotros. Así que el otro día tuvimos que mudarnos de la posición a otra posición que no era tan clara para la transmisión de las señales. Pero bueno, nada, de esa zafamos, no tuvimos baja, en esa no tuvimos baja, ya te digo, éramos un grupo chico. Ahí transcurrió, bueno, previo a eso, el 27 de abril de mi cumpleaños, ahí cumplí los 24 allá, y un grupo de muchachos nos juntamos unas carpitas de campaña, son chiquititas, son para dormir a dos, habíamos juntado 4, porque era mi cumpleaños, se habían robado una lata de esa dulce batata, la metal, y con el sable de bayoneta la abrieron, con la mano comíamos así, a modo de festejo del cumpleaños. Bueno, después salimos de ahí, bajamos y estuvimos alrededor de la ciudad, de lo que es Puerto Argentino, Puerto Starling para ellos,
operando se reparó, porque tenía algunos daños, sobre todo el generador del radar. Y en esa nueva posición, en una oportunidad también zafamos de casualidad, que entra un misil de un avión de ellos, de los Harrier, y el radar nuestro se había parado justamente para hacer el mantenimiento de mecánico, de combustible, de reparación. Entonces no emite señal, y fue así que ese misil pasó de largo y llegó una pieza de artillería, que es la de que murió el sargento Dachari, Blanco, un par, en ese ataque, cerca de la posición nuestra. Nada, y tuvimos varios días ahí operando. Teníamos cargo nuestro el teniente primero, Pío Rey del Castillo, que justamente después de la guerra, la vuelta, estuvo muy disconforme con unas decisiones de la superioridad, en todo caso militar. Se retiró de la fuerza y se fue a vivir a Estados Unidos. De vez en cuando tenemos un contacto, el grupo hace una vez al año alguna juntada, unas cenas en Mar del Plata. Algunos viven allá, después, como yo, algunos están en distintos lados. Y sabe por ahí, o llamar o algo. Queda, si me preguntás qué te queda todo eso, digo, la parte humana con quien compartiste situaciones tan extremas son muy intensas, son muy, muy, muy vívidas, son muy... son como una comunidad distinta. Cada vez que nos encontramos se encuentra... Y alguno por ahí, o va a otro tipo de encuentro y sabés que es un veterano de guerra que estuvo de pronto en la isla y que a lo mejor no lo conocés. Que yo te iba a preguntar eso, que justamente antes de ir ustedes no se conocían y en unos días se volvieron hermanos. O sea, Te digo más, claro, la vuelta nos juntamos como hermanos. Te digo más, acá de la zona, solamente 2 fuimos a la isla, o sea, a la isla, estoy hablando dentro del TOM, el Teatro de Operaciones Malvinas, lo que eran las 200 millas náuticas, al conflicto, a la guerra en sí. Sí. Uno era, que probablemente muchos lo conozcan o lo hayan conocido, Livio Cosiani, que hoy te lo comentaba, de Villa Gesell, y yo. Y yo no lo conocía allá, en la isla. Estábamos, casualmente caímos en el mismo grupo. A mí me causaba gracia porque Livio era un muchacho, un grandote, alto, 1,80 m y pico, pero morrudo, y oficiaba siendo lo que era, pues si es un karateca, va a defender el no sé qué, y sin embargo oficiaba de cocinero para el grupo de los oficiales nuestros, que eran 10, y hay una anécdota que yo siempre cuento. Obviamente se sufre el hambre, eso es sí. muy difícil, y un día yo me mando hacia la cocina, estaba Livio, y veo en un pote, una cosa así. Yo imaginé estos quesos rallados, ese para ahora que va a cocinar algo a los oficiales, que no era lo mismo que comíamos nosotros, y agarro un puñado así y me mando a la boca. No era queso rallado, era queso blanco, ese del 6M, ese que era la ropa. Claro, jabón. Siempre me acordaba, jabón. Pero la desesperación, vos tenías la noche por ahí, a mí como así me tocaba ayudar en la parte de operar en la pantalla, a veces me tocaba la guardia también, porque era un poco. Y por ahí pasaba las noches, y el hambre era tal, yo digo, pues yo entiendo un montón de cosas, pero hay situaciones, pero hay que pasar para ahí, de soñar con un pedazo de pan. No te estoy hablando con un plato de ravioles, con un pedazo de pan. O sea, cuando estás en posición de avanzada, estaban los ranchos, se llamaban, que son las cocinas con 2 ruedas, todavía se siguen usando. Con eso se cocinaba y se hacían generalmente tipo guisos, espesos, contundentes, calóricos. Claro, pero a la noche de pronto, y en medio del fragor de la lucha, de pronto esa misma comida
Si llegaba, a lo mejor era con un montón de litros, una sopa, porque de pronto no había otra cosa, y a veces no llegaba. Eh, Hubo varios compañeros que perdieron varios kilos, uno muy amigo está viviendo en Estados Unidos desde el 2001, ingeniero él, le faltaba una materia para recibirse, volvió, se recibió y después se fue. Se había robado un pedazo de panceta, salada, pura grasa, era una línea así que para vos era. Entonces entre el grupete más unido, por ahí cortaba con el sable de bayoneta una fetina así era un lujo, era un manjar. Pero bueno, sí hay miles de cosas para contar que no sé de pronto por dónde más o menos te llevo o te interesa ir. Y de pronto, más allá de esto de sí, de la guerra en sí o no, claro, Malvinas geográficamente tiene una posición estratégicamente muy importante, es la puerta para la Antártida, el estrecho de Magallanes, que de pronto hoy inclusive está tomando cierta importancia, porque con esto de la guerra en Irán, el estrecho de Hormuz y lo que hay cierto tipo de embarcaciones que no pueden pasar por otro lado que dar la vuelta al revés y pasar por el estrecho de Magallanes. Tiene una gran riqueza ya en la isla. Bueno, nosotros volvimos en 2007, por ahí te voy a salpicar un poco. Hay una riqueza enorme en el mar que se llama un pequeño crustáceo, es como el langostino, el camarón más chiquito, que es el krill, se llama krill. Es una fuente de alimento importantísima, hay cantidad industrial. Por supuesto petróleo, Sí. sin duda. Después se dedican a criar particularmente lana, pero la parte de pesca es muy potente. Nosotros en 2007 cuando fuimos vimos, tienen un muy buen pasar también, aquí vive en una isla, seguro. Hay algunos argentinos que están laburando ya. Han pasado muchos años y muchas cosas ya está, a ver, nosotros nos pasó en el 2007 de estar allá y el que nos hizo de guía era un muchacho que la madre era isleña y el padre era inglés, pero él se había criado en la isla y se había educado en Argentina. Carlos Rodríguez, mirá vos, qué loco. Hablaba perfectamente castellano sin ningún. Nada, no te das cuenta que era un isleño. Nos hizo de guía, macanudo, a presentar a la mujer. Y un día nos lleva al Hotel Globe, que es el hotel más importante que hay en la isla. Y esa famosa reunión del té de las 5, donde están las señoras del lugar, nos invitan como para ir. Nosotros, por supuesto, de civil, como cualquier visitante. Entonces por ahí me dicen, mirá, ya está, no me acuerdo el nombre, poner que diga Charles, no me acuerdo el nombre del tipo, es un excombatiente inglés. Si ustedes quieren se los presento. Nos miramos, te repito, éramos 14 el grupo nuestro. Sí, ¿por qué no? Son esa cosa que vos por ahí no tenías pensado en absoluto, y cómo esto fue, nos estrechamos un abrazo. En definitiva, uno responde por ahí a los intereses de las naciones que no son los del pueblo. Ese hombre tenía, cuando nosotros fuimos también familia como uno, y más o menos los mismos intereses que uno. Y creo que hasta, si querés, te perdonás. Hay muchos que han tenido y tienen todavía contacto con algunos de ellos, y hay miles de anécdotas de ese tema. Pero la imagen se nos cambió de aquella que tuvimos ahora a la actual. Cuando fuimos, sí, ha crecido un poco el pueblo, sí, está más tecnificado,
ya tenían en aquel entonces un hospital infernal, que yo no sé si acá tengo un hospital como que tenían ellos, tiene muy buen poder adquisitivo, ya te digo, por esto un poco de petróleo, la riqueza ictícola, tiene su propia moneda, que es el pound, que era una especie de libra esterlina, pero no funcionaba en Inglaterra, sí en la isla, que era la moneda de cambio. Hay, para los chicos que hay comunidades importantes de chilenos, de la misma isla Ascensión, donde tenían base los ingleses también. Bueno, no sé qué contarte, porque puedo llegar a ir por las ramas y a lo mejor en algún punto ahí me voy a preguntar. ¿Y la vuelta cómo fue? ¿Te acordás ese día? ¿Cómo Sí, llegaste acá a Madariaga? nosotros, bueno, se da el fin de la guerra, 14 de junio. Nosotros hicimos entrega del arma el 15, o sea, nadie combatía, salvo algunos que estaban en la primera línea, que sí se luchaban, por ahí todavía disparos, no sé qué. Ya habían tomado los Gurkhas, los Gurkhas, que era la primera línea de los ingleses, ya habían empezado a tomar las posiciones. Yo me acuerdo, vos me preguntabas hoy cómo sabíamos noticias del país, que yo qué. Vos cuando estás en Malvinas, tiene algunos cerros, ¿no? Sí. Entonces, cuando te decían, no, estamos ganando, estamos... Claro, pero cuando veías el cerro, por ahí veías que el reglaje de tiro que te hablaba hoy, de donde detonaban las bombas nuestras, allá arriba, donde empezaban a pasar los días, era el reglaje ese cada vez más abajo. Entonces, no están retrocediendo, están avanzando. Entonces, no, lo estamos matando, mentira. Hasta que llega un momento que llegaron a una hondonada y no había forma de atacar, te queda por debajo. O sea, ahí más que nada cuerpo a cuerpo. Después, bueno, por supuesto, ya firmada la rendición por Menéndez, nos llevaron para el lado del aeropuerto, caminando. Hay muchas fotos que pasás como una especie de guardaganado y te hacían dejar todas tus armas, los pertrechos. Se tiraba ahí, estaba nevando y veías todas las armas tiradas ahí. Y ya pasaba con la ropa armada, con lo puesto. Ahí en el aeropuerto tenían armado una especie de bivac, unas carpitas, eso qué. Y yo a veces digo que por ahí debe haber sido la mejor noche que pasé. Y sí, o sea, sé que la guerra terminó, sí. Más allá de incertidumbre qué es lo que pasaba con nosotros después. Tenían un plato de comida y dormimos en esa carpita 2, 3. Estábamos amuchados, calentitos, sí. Pero ya no escuchábamos eso de ataques, nada, ya estamos destensionados, si vos querés. Y después, bueno, nos hicieron limpiar la ciudad, porque hubo algunos, no combates, sino algunos disparos que hubo cerca de la ciudad y provocaron daño. Así que hicimos un poco de limpieza, porque mandaban a hacer limpieza, y ahí nos llevaron los galpones grandes que eran de la Falkland, que era del marido de Thatcher, que tenía la explotación comercial la NAR. Digamos, estuvimos presos ahí. La pregunta que a veces me hacen, che, ¿los trataron bien? Yo la verdad que tengo que decir que la parte que nosotros tuvimos, dadas las condiciones, no pasó nada raro, si bien nosotros sí pasó, destacar, y que en algunos casos sí, claro que lo hubo. Hablo particularmente del grupo nuestro, no lo vi. Y hasta que después nos llevaron embarcados a continente. Hasta ahí había muchas suposiciones, que a lo mejor era Isla Ascensión. A veces se hablaba por ahí que de Uruguay. O sea, los comentarios que... Nada. Finalmente no. Nosotros nos llevaron a Puerto Madryn. Nos subieron... muchos fueron en lo que se llamaba el Canberra, que era el transporte. El caso mío y mi grupo era el Northern Hull. Era un barco alquilado por la Corona. Había sido de turismo, en todo caso, desmantelado. Pero de turismo. Por supuesto, 2 o 3 veces te palpaban de arma. Nada que tengas encima que pueda ser utilizado como arma. Ni los cordones de los borseguos.
Y después estaba, en el caso nuestro, tocó en un lugar que era como el restaurante del barco. Estaban todos los vidrios con nylon negro, no veías nada para afuera. Y la típica argentina, suponete que allá adelante había una barra y nosotros estábamos todo este salón acá, ¿no? Todos sentados, amontonados, con gente que no tenía cargo, armados, por supuesto. Entonces te hacían pasar en forma ordenada y en fila por un pasillo atrás de la barra esta que te digo. Entonces te daban una cajita de leche, un saquito de té, o un té, y un huevo duro, y un pucho. El que, por supuesto, el que no fumaba, decía que fumaba. Ese cigarrillo era, te lo negocio, bueno, dame el huevo duro, te cambio por el pucho. El vicioso, o yo que fumaba, y a veces sí, es eso, la leche, por ejemplo, mutaba, yo sí, te cambio por el pucho. Y había una parte particularmente para que vos pudieras fumar. Dentro de todo, mirá, en esa época, 82, te apartaba del mismo salón un lugar que pudiera fumar. ¿Qué pasó? Que por supuesto la cola no se había terminado y se quedaron sin huevos y decían, si acá hay, no sé, 150, no hay más huevos, no hay más leche, no. ¿Qué pasó? Claro, unos muy barachos estaban en la segunda vuelta, entonces nos pusieron en la charretera, en la camisa, simplemente, que eso se lo he dado a mi vieja yo, un cartoncito agarrado con hilo así, cada vez que pasaba te hacían una línea, ¿ves? Que control simple. Fue así como pensaban que llegaban con el resto de las provisiones que tenían asignadas. Y siempre digo que creo que fue el té más rico de mi vida. No sé si la vivencia de momento o realmente era sabroso, un saquillo de té grandote, así, todo medio como agujereado. No como el nuestro, 2 veces más grande. Y nada, bueno, llegamos a Puerto Madryn sin sabernos a dónde estábamos llegando. Nos dan la orden de bajar. Nosotros para esto, por supuesto, teóricamente la Cruz Roja Internacional tenía todos los datos de todos los vivos, los que estaban en los distintos barcos, y eso se pasaba a las bases a tu familia que estaba pidiendo datos tuyos. La mía nunca se enteró que estaba vivo, ¿no? O sea, nunca le llegó ese dato. Y cuando llegamos a Madrid, que nos abren para bajar justamente, te obligaban a saludar y agradecer al capitán de barco por el transporte. Y ese es el famoso día que Madrid se quedó sin pan. Si vos lo buscás, o cualquier chico que esté viendo la nota esta, busquen el día que Madrid se quedó sin pan. Vos te subían mayormente en los camiones famosos, todos los reos, los Unimog que tenía el ejército, o algún micrito. Y la gente por ahí en los costados saludándote, vitoreando, eso que te da alguna factura o pan. Y si vos lo buscás, justamente históricamente es el día que Madrid se quedó sin pan. Por la cantidad que habíamos desembarcado, pasó esto que te comentan. Así que ahí nos tuvieron y después nos llevaron a Buenos Aires, a distintos lugares de escuelas del ejército. La mía fue la Sargento Cabral. Nos tuvieron, primero fue cambiar la pilcha, toda la parte, bueno, tenemos visita, toda la parte oficial del saludo cada vez que te encontrabas y eso se había, es como que había un perdón, pasás y pasaste a un general, no importa, no pasa nada. La idea era que uno se relajara, que un poco volviera a la normalidad. Nos pagaron, porque vos en ese momento te pagaban por días bajo bandera. Yo creo que fueron, la otra vez hace tiempo vi la nota, que eran en esa época 400 pesos. Si yo te digo de qué decirte, la verdad no sé. Te estoy diciendo por una vieja nota, que eran 400 pesos. ¿Eso qué se transformó? Que cuando estábamos en la Sargento Cabral, ya cambiado, pilcha nueva, relajado, bañado. Calculé por 70 y pico días no nos bañamos. Sí. Imaginando que éramos. Después te voy a contar. No, sí, un día nos bañamos, después te decía con eso. Y entonces, teóricamente, a vos te iban a hacer un test psicofísico a todos los que estábamos ahí. ¿Qué consistía? Era nada, te llamaban, había distintos consultorios así,
¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Yo creo que a ver si más o menos estabas coherente. Difícil momento para hacer el psicofísico. Sí, claro, pero yo creo que tenías que estar bastante alterado para decir, no, vamos a atender a este antes de largarlo, que se vaya a su base, en el caso mío, Mar del Plata. Y nos estuvieron así unos 3, 4 días, estábamos en el Mundial, Sí. y comíamos en forma desaforada. Esa plata que nos habían pagado es una cosa que voy a decir, no puede comer una persona normal lo que comió, ni tomar, era una cosa de gula, era insólito. Por supuesto que en esos días nos inflamos, nuestra cara un poco cambió, y nosotros que estábamos en Mar del Plata nos mandaron en tren. Después de eso, a la altura de Maipú paró el tren, en el medio de la nada, sube un coronel a dar la indicación de que si se preguntaban los medios o algo, que no se podía hablar absolutamente nada de lo sucedido en Malvinas, por unas cuestiones políticas, no sé qué. Y después seguimos viaje a Mar del Plata. Cuando llegaba a Mar del Plata, lo que te decía, mi familia, por ejemplo, habrá habido varias, no sabía si yo venía o no en ese tren. Veníamos todos así mirando por la ventanilla del andén, a veces veíamos algún familiar, yo no lo vi. Es increíble, por ahí vamos a empezar a bajar y la veo a mi vieja ahí, que me había visto. No me pregunte, yo no la vi. Y fue sin saber si yo llegaba. Y la vuelta acá, en ese momento, bueno, fueron varios amigos, entre ellos fue Julio Melgarejo, muy conocido por muchos acá, que manejaba el auto que iba con mi vieja y me trajo. Y bueno, pues sí, una bienvenida acá en el pueblo, que se llegó a la terminal y bueno, nada. La verdad que como experiencia es única, irrepetible, dura, y te das cuenta de que se pierden todos los valores en un momento y la dignidad sobre todo. Como yo te decía hoy, que te dije, no, perdona, nos bañamos una vez, cuando bajamos de esa posición en Zapperhill y estamos en las afueras de Puerto Argentino, había una casa que, bueno, habían abandonado a la gente y había una duchita. Entonces, ante la escasez de agua, eso que había, nos bañábamos de a dos. Por eso te hablo de pronto la dignidad. Entonces, dos tipos bajo una duchita, eran 3 chorros, espalda con espalda, tratando de... Ese fue el primer baño, digamos, si vos querés. Pero eso fue un baño. Y bueno, situaciones como esa, hubo mucho, por eso te digo, te llevan a una relación con el que compartiste esas vivencias tan fuertes, que es única también. Cada vez que nos vemos, obviamente hoy son charlas de nada, de pescador, de mentiroso, por supuesto de cosas ciertas, o aquel que quedó afectado, muchos se han perdido, hay más muertos posguerra que durante la guerra, por distintos motivos. Pero bueno, siempre es lindo encontrarse, siempre hay encuentros, inclusive acá en Pinamar, ellos están conformados la asociación. Como toda asociación, bueno, yo creo que son 20, todos venidos de afuera, Buenos Aires, viviendo en Pinamar, Valeria. También los hay en GES, la otra asociación, también hay en la costa. Y nos reunimos, por ejemplo, siempre somos 5, 6, 7, no mucho más que eso, y cada tanto, entonces, hay una cena, más allá de que yo te digo en Mar del Plata, que sí son más grandes, y de pronto tenemos que estamos comiendo con los que fueron nuestros oficiales, suboficiales, inclusive fue en alguna oportunidad Héctor Lupín Arias, que era el teniente coronel a cargo de la base en ese entonces de Mar del Plata. Así que, bueno, no sé, hay mil anécdotas. Yo digo unas cosas, me sorprendió también cuando llegamos, previo a todo esto. Yo digo, Malvinas está... Esto es descriptivo para los chicos por ahí, ¿no? Es como que Malvinas está como en 40 grados con respecto a la bahía, al mar, ¿no? Está así sobre la ladera de una sierrita, está construido.
todas esas casas estaban comunicadas con cañerías allá abajo al puerto, que Argentina antes del conflicto, le llevaba el combustible, y eso estaba, era el queroseno en esa época, para los calefactores de las casas. O sea, eran por red. Ya eran adelantados en ese entonces. Nosotros, me acuerdo acá, estábamos en la casa y venía el querosenero y te bajaba bueno, ellos allá en el medio de la isla, ya eso lo tenían. Hoy, bueno, ya tienen gas, tienen distintos tipos de calefaccionados, pero digo, wow, ya era distinto y extraño para nosotros, que eso acá no. Si están en medio de la nada, en la isla, que es, para el que no la conoce, por ahí no ha visto imágenes, totalmente pelada, no hay árboles, unos poquitos en algunas casas con reparo que se han desarrollado, y lo notorio que vos, en el caso de las Georgias, que están más al sur todavía, tiene una vegetación exuberante. Digo, sí, ¿qué es lo que cambia? Yo no sé, la verdad no sé, pero son distintas. Y tengo amigos que también, bueno, ya te digo, fuimos algunos repitieron la experiencia de estar allá. Estuvimos con una gente cuando fuimos, esa noche salíamos por ahí del pub, y una mujer que nos ve, argentino, ¿qué pasa acá? Para el Jeep Land Rover, está lleno de Land Rover, era un uruguayo, macanudo, nos invitó a ir a la casa. El tipo era dueño de una flotilla justamente de pesca, tipo mucha guita, había sido también autoridad ahí en la isla. Bueno, yo inglés serapio, pero más o menos te comunicaba y te dabas cuenta cuando te recibía con los brazos abiertos. La historia particular de este tipo, más allá del tipo mucha guita, muy abierta, pasa muchos años. Entonces yo a veces digo esto cuando uno se divorcia y quiere mandar al diablo todo, y después pasan los años, estaban los hijos por medio y volviste, en esa etapa. Este hombre que yo te digo tenía campo también, y en el medio del conflicto, uno de los aviones nuestros destruido, cayó del mar a orillas de la tierra de la isla, y se mete en un campo, había un galpón abandonado, que sigue estando, y era propiedad de este tipo. El tipo cuando va, lo ve al argentino ahí, no hizo nada, tampoco o sea, le dio abrigo, lo protegió, lo llevó a su casa, lo tuvo escondido, y con el tiempo fue padrino de boda. O sea, mira vos la relación dentro de todo esto, fue a su casamiento, el tipo tiene un yate también, fue con la uruguaya que te digo, y se encontraban 2x3. Entonces te digo, dentro de toda esta locura, pues, ¿qué vínculo sano o bueno puede sacar de todo esto? Y hay historias, hay muchas historias, sí, claro. Y ya con el paso del tiempo, ¿no? Que pasaron más de 40 años, ¿cómo sentís que marcó en tu vida Malvinas? Mira, yo a veces digo, más allá de la edad, y nos está poniendo grande, y por ahí te pones. Yo estoy muy sensible en algunos aspectos, pero a veces estamos hablando de un pajarito, no estoy hablando de esto específicamente. Probablemente sea la edad, por ahí que me opera el corazón, no lo sé, por ahí esto tenga su secuela. Yo la forma que encontré un poco de superarlo, si vos querés, fue cuando llegamos, bueno, por supuesto, mucha gente, charla, la escuela, el interés, viste, no sé qué, hablarlo, un poco expulsarlo. Si vos me decís que yo sea consciente o me dé cuenta qué me afectó, yo soy un tipo que, por ejemplo, voy siempre al supermercado. Y en mi casa, a ver, que se entienda bien, se tira comida porque se vence, o sea, no tiene que faltar comida. O sea, es como una obsesión el haber pasado hambre. Ya se atención las galletitas, no compré más, pará, tengo ahí un coso de haber
30 pares, por decirte, y se van quedando las otras atrás y se vencen, fideos, ese, nada. Creo que eso es un patín, un rayé un poco, tal vez, seguramente, de eso. Y en la superficie otra cosa que sea consciente, no lo sé. Tal vez podría que tenga alguna reacción. A lo mejor es de eso y no lo sé. La verdad no lo sé. O sea, tengo mi berrinche como cualquiera. Pero no sé si a ciencia cierta es justamente es esto, no lo sé. Ahora no sé. No. Bueno, para finalizar, primero agradecerte por contar la experiencia, por tu valentía, por abrirnos las puertas de tu casa. Y no sé si le quieres dejar algún mensaje a los chicos que van a estar viendo esta entrevista y a la gente. Mira, yo no soy quien para dar un consejo, para primero no tengo nada que agradecer. Pero creo que ningún conflicto llevado a situaciones de este tipo te lleva a una solución. Solamente es muerte, mucho dolor y siempre un negocio atrás. Siempre hay algo superior. Hoy, si lo quieren ver, todas las realidades que están pasando de las últimas guerras, sino el petróleo, es una posición por siempre, generalmente, intereses económicos. Pero desde el humano, no lleva a nada. Si lo querés llevar a la vida diaria, lo que te decía hace un ratito, digo, bueno, yo me he separado también, he tenido por ahí momentos ríspidos en la relación, y por ahí tengo la mejor, o sea, están nuestros hijos, tal, ya está, ya pasó. Esto que te digo cuando volvimos en 2007 aplica igual. Y también digo, a veces yo hago el efecto espejo. Yo digo, ¿qué hubiera, cualquiera de nosotros, qué hubieran hecho si hoy te invaden Madariaga, el enemigo, y bien armado, y qué sé yo qué? Y a lo mejor si vos tenés acá, no sé, un arma, un 22, a lo mejor hubiera hecho exactamente igual. Y civiles allá lo hicieron. O hablar de posiciones de piezas de artillería nuestros que eran cambiado de lugar. De alguna forma ya se comunicaban con los comandos, eso qué, entonces iban cambiando los lugares de ataque. Pero nada, no, yo creo que esto antes o después va a llegar de alguna forma a un tipo de arreglo que le haremos, espero y tengo la ilusión, la esperanza de que se va a recuperar de las formas diplomáticas que correspondan. Ahora inclusive se habla un poco a raíz de esto de Irán y el apoyo no a Estados Unidos y que Inglaterra y el interés particular obviamente también de Estados Unidos, que por ahí le va a pedir Inglaterra la entrega a la isla. Se estuvo previo que por ahí muchos no lo saben, previo al 82 hubo comunicaciones que se estuvo cerca de un arreglo. Bueno, las situaciones de los países en ese momento y mezquindades políticas llevaron al conflicto como una excusa de poder empoderarse, pero bueno, lamentablemente las consecuencias son las vidas humanas, ¿no? Sí. Muchas. Y esto de ver la pobreza de la gente en sus mezquindades, todo esto lleva a que mucha gente, todas estas donaciones que hablaba la gente, las colectas que se hicieron, muchas de eso que se donó, todos sabemos que fueron en manos que no eran, tendrían que haber ido. Así que nada, como mensaje es nada, y que pueda ir, que vaya sin temor, es un pedacito nuestro. Y lo único que todavía en aquel entonces y ahora hay solamente un vuelo semanal, entonces tiene que estar una semana en la isla. Si va en esta época de verano, las playas son muy lindas, pero bueno, no tiene mucho más para ver. Lo que nosotros fuimos, sí, tratando de recordar y de ver aquellas posiciones que habíamos estado, esos lugares que habíamos estado, que un poco vos tenías que era claro, y cuando llegamos de pronto las cosas las tuvimos que buscar un poco para llegar, y pasaron cosas. Ese mismo viaje que yo fui, me estoy extendiendo, me estoy yendo de lo que me preguntaste,
uno de los muchachos, Marcelo Salinas, es de Córdoba, a veces nos juntamos también. Él había estado en una posición distinta a la mía, en Montelongdon, y nos habían dado en un momento un crucifijo de plástico común, porque ahí iba un cura, te daban una misa, un poco, levantar un poco el ánimo y la fe. Y él en su momento lo dejaba escondido, en la posición que había estado, tapado con una latita. Cuando fuimos en el 2007, casi acá en la media de todo, empezó a buscar y decía, yo acá dejé en ese entonces de hablar y lo encontró. Sí, una tontería, no tenían valor sentimental, y encontrarte y decir, revivir la historia, tantos años después. Bueno, de eso hay 3 millones de anécdotas que si me explayo, acá está pasando mañana. Te hago esta última. Hay muchas historias. Hay una que es del pullover, que es muy conocida esta historia. Se toma en un reconocimiento del patrullaje argentino, se meten en unas viviendas y galpones en el campo, fuera de la ciudad. Hacía frío y uno de los muchachos ve un suéter en la casa, una casa que había sido abandonada. Mucha gente se fue de la isla, obviamente, en ese momento, y algunos se venían a la ciudad. Agarra el suéter, se lo pone. Esto, si buscas también la anécdota, la vas a encontrar. Lo usó, que sé qué, termina la guerra, se fue del continente y dice, yo tengo que encontrar a la gente esta. Tenía el suéter, lo lavó, lo guardó, que sé qué, volvió a la isla y volvió al lugar. Se encontró con los dueños. Nada, dice, en el momento es... Pues tiro algunos tips para que los chicos ellos tomen como una curiosidad de poder ver, ¿no? Así que bueno, nada, eso. Acá estamos, de vuelta. Muchísimas gracias. No, por favor. Mira, yo no soy mucho ya te digo, de dar charlas, si bien es cierto, de acompañar a algunos compañeros por ahí que tienen, son más ilustrativos o que se han dedicado mucho a leer sobre el tema. Sí, les digo, hay unos muchachos, José Cruz y no me acuerdo el otro, son 2, a veces son 3, que dan charlas, que tienen un acuerdo con el Ministerio de Educación. Tienen una página, yo tengo acá en el termo, es Malvinas Educación y Valores, que es esta. Sí. Dan charlas, yo hace 2-3 meses vinieron a Gesell, invitado por las escuelas. Son sumamente interesantes escucharlos, sumamente didácticos. Y esto que te decía yo, lo agarra, lo painan porque en específico, si no, si lo previo los interesa, a qué llevaron esto, y hoy poder comprender, y obviamente que es un tema que no se tiene que olvidar, no tiene que haber sido en vano. Además, son nuestras, o sea, geográficamente, por la continuación de la plataforma y todo, la isla está. Así todo, todavía. Históricamente también. También, sí, claro, por supuesto. Y así todo, al día de hoy, tenés que ir con pasaporte, por eso hay muchos excombatientes que se niegan a ir. Nosotros lo planteamos en su momento, sí, pero yo tengo que ir como turista. Y es que no sabemos cuándo, si esto vamos a tener una oportunidad futura o no. Nosotros hicimos, te repito, 2007, han pasado unos cuantos años y todavía sigue siendo exactamente igual. La parte dura, en todo caso, sí fue el cementerio de Darwin. Es como, yo no sé si fuimos buscando un cierre o algún sentido, y ahí se nos cayó la media. Ahí hicimos todo un clic en el cementerio de Darwin, que es un cachetazo de realidad. Pues nada, qué sé yo, o sea, podría haber sido uno, tranquilamente, ¿no? Nosotros, por ahí es medio violento lo que voy a decir, del grupo nuestro, hubo un solo chico que murió, Diego Belinzona de Mar del Plata, del grupo de 14 hablo.
Ya estábamos en la última posición. Una de las cosas que nos han dicho cuando teníamos el momento de descanso, no sacarnos los borseos, ya de no sacar todo teníamos una empanada hinchada así. Este pibe de 18 años, se lo había sacado los borseos. Justamente fue otro nuevo ataque a nuestra posición, al radar donde estábamos, que estábamos bordeando la ciudad. Y tuvimos que salir, nos dan la orden de abandono del lugar. Salimos corriendo, creo que te decía hoy que está en 40 grados así, para ir, digamos, al centro de la ciudad, donde evidentemente no había conflicto. Y en la corrida esa escuchamos un grito. Cuando llegamos y nos reagrupamos, faltaba uno, que era este muchacho. Se hizo un patrullaje, que eran los oficiales. Y esos gritos que habíamos escuchado nosotros, eso que hoy yo te explicaba, el tema de las esquirlas, el problema de la onda expansiva, el pedazo de metal que vuelan. Y el primer grito, la conclusión que sacaron, era que le había abierto el estómago, el primer grito que se escucha. Y en la segunda esquila lo encontraron muerto. Sus dos. Estuve de vuelta con los padres, como todo queriendo saber al último momento cómo estaba, ¿qué puedo decir? Nada. O sea, toda esta parte cruel en sí, estos detalles por supuesto, nada. Pero si a lo mejor no se hubiera sacado los borcegos, probablemente hubiera podido correr con todo el resto. Y a lo mejor se hubiera salvado. Esas cosas que... Nada. Bueno, fue uno más del grupo. Y ahora casualmente, mira, la semana que viene... mañana también, pero la semana que viene en Mar Plata tengo un encuentro, un grupo chiquito que nos hemos hecho muy amigos, somos como hermanos. Y uno de ellos es un periodista, un tipo macanudo, que había sido sargento nuestro. Y ya te digo, son todos encuentros muy lindos, muy emotivos, más allá que hoy hablamos de esas familias, de recuerdos que ya esto no te digo que lo tengas por superado, las emociones quedan, esas grietas están. Y a mí, yo no tengo problema en hablarlo. Hoy te decía en la previa, por ahí no te extrañes que por ahí me quiebre. Pero bueno, nada. A veces, yo a veces el tema no hablo. O sea, si no me preguntan, no hablo. ¿A quién le puede interesar? Por ahí piensa que viene un bicho raro que viene a hablar de no sé qué coño, y entonces no hablo. Tanto así que de pronto... Con mis hijos casi que no hemos hablado. Y mi hijo varón, un día me dice, nunca hablaste con Elvira. No, o sea, no creí, no sé si es necesario, creí que le importara. Y sin embargo, cuando esta charla que te decía de estos dos muchachos que tuvieron en Gesell, que es realmente muy educativa, es fantástica, y dice, qué lástima no me dijiste, no me di cuenta. No te pensé que te podía interesar como para ir. Así que le dije, mira, ahora cuando la próxima vez sepa que están más o menos cerca, pues saben, están en las provincias, que yo qué, te voy a avisar para que lo vayas. De hecho, a él hace un tipito le regalé la medalla de guerra del ejército de redondita así, está acanalada al medio, que esa en caso de morir se corta por la mitad queda en el cuerpo para poder identificarlo, y la otra mitad se la lleva cuando que te encuentra. Esa se la tiene. Nada, bueno, dice, por lo menos la hice entera, ¿sí? Que no ya estaba cortada.
Bueno, nada, el agradecido soy yo de pronto de experiencias que uno tuvo. O sea, es que pasa a veces, una vez me tocó una charla con chicos chiquitos, chiquitos, 7 años, 6 años. Bueno, sí, que hablen, que pregunten, eso que las maestras. Sí, bueno, a ver, ¿qué es lo que les puede llegar a interesar? Obviamente. La primera pregunta que fue, ¿mató uno está en la guerra? Nada, sí, estoy preguntando esto. Bueno, nada. Si querés preguntar algo, con gusto lo que sea, no tomamos mate finalmente, me dejó como todo armado ahí, no tomamos. No, agradecerte y como te dije al principio, antes de arrancar la charla, para nosotros es muy importante tu testimonio, poder homenajearlos, poder recordarlos y poner en valor todo lo que hicieron. Y bueno, muchas gracias, de vuelta. No hay por qué. El agradecido soy yo, muchas gracias. Las historias que escuchamos hoy no son solo parte del pasado, son memoria viva, experiencia y enseñanza. Recordar la Guerra de las Malvinas es también escuchar a quienes la vivieron. Gracias a nuestro invitado por su tiempo, su palabra y su valentía. Y gracias a ustedes por acompañarnos.